Doctor, buenos días, su micrófono, por favor. Buenos días, estimada doctora Norca López Amarripa, estimado maestro Mayolo Medina Linares, muy bienvenido, muy bienvenida. Creo que se está conectando el maestro Juan Antonio Pérez Sobrado. Muy bienvenido, maestro, a todos nuestros... Muchas gracias. Saludos a todos. A todas nuestras seguidoras y seguidores de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Muy bienvenidos a esta conferencia magistral que nos habrá de presentar la doctora Norca López Amarripa, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Ella nos hace el favor de disertar sobre una conferencia sobre Derecho Penal Internacional y sus perspectivas en México. Muy bienvenida, estimada doctora, muy bienvenido mi querido amigo Mayolo Medina Linares, muy bienvenido Juan Antonio Pérez Sobrado, maestro. Gracias, gracias. Y por supuesto muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Iván Hurtado, secretario general de este congreso, que nos haga favor de operar todos los controles de la plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía, a quien le ruego que nos haga favor de leer la semblanza curricular de la doctora Norca López Amarripa. Por favor. Con todo gusto, señor presidente. La doctora Norca López Amarripa estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y obtuvo los grados de especialidad, maestría y doctorado en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. De igual forma, cuenta con un grado de maestra en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado honoris causa otorgado por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, en reconocimiento a sus aportes a la docencia y a la ciencia del derecho internacional. Es profesora de tiempo completo en su alma mater, donde imparte las materias de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, Derecho de los Tratados, Comercio Internacional, Organismos Internacionales, Ética Profesional de Jurista, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al programa de primas, al desempeño del personal académico de tiempo completo. Es autora y coautora de diversos libros, entre los cuales destaca El Nuevo Derecho Internacional Público, Doctrina, Práctica e Instituciones, obra que es considerada texto de enseñanza obligatorio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Obra que cuenta con el premio IUS a la mejor publicación en Derecho Internacional otorgado por la misma institución. Es autora de diversos artículos científicos nacionales e internacionales. A su trayectoria profesional se suma y destaca como consejera técnica y titular de la División de Estudios a Distancia de su alma mater, en la que creó IUS Canal Multimedia, único en su modalidad en la UNAM, y fue directora de la revista electrónica Amicus Curiae. En el año de 2006 fue elegida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la cuarta legislatura, como magistrada electoral supernumeraria del Tribunal Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para el periodo 2007-2015. Ha sido observadora electoral a invitación de los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, entre otros. Actualmente funge como presidenta del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado de la Facultad de la UNAM.
sin duda, la doctora Norca López Amarripa. Encontramos en ella una vida consagrada al derecho, docencia e investigación y a la difusión de la cultura al servicio de la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario general. Como podemos escuchar, la doctora Norca López Amarripa es una académica de trascendencia en nuestra alma mater, en la Facultad de Derecho, autora de varios libros y toda una autoridad en el tema que habrá de tratar el día de hoy, en donde, si ella y ustedes me lo permiten, a nivel de introducción, habré de anotar que el derecho penal internacional tiene un antecedente, el más reciente, si mal no recuerdo, estoy citando de memoria, en la convención, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que constituye un ordenamiento heterogéneo, abarca los diversos aspectos que corresponde integrar bajo el rótulo de derecho penal internacional. El estatuto establece la responsabilidad penal de los individuos que cometan genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y contempla un mecanismo de enjuiciamiento y cooperación internacional encaminado a garantizar que quienes incurran en estas conductas no evadan su responsabilidad, es decir, el destierro de la impunidad. Pero vamos a dar oportunidad a la doctora Norca López Amarripa para que comience su disertación. Le cedo el uso de la palabra a nuestra querida amiga. Por favor. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. Muchas gracias al maestro Mayolo Medina por estar presente. A Iván, muchas gracias, Iván. Al maestro Juan Antonio Pérez Obrado, a la maestra Miriam Saldaña, gracias por estar aquí presentes. Me indicaba uno de los comentaristas, doctor, que está tratando de esperar que le den acceso de ingreso. El doctor me está mandando Alfonso Muñoz de Cototero, que si le dan acceso. Bueno, pues bueno, yo voy a platicar. Mandé, perdón. Es el secretario general el que coordina la logística. Le ruego que vea por favor, el secretario general, si le dan acceso al doctor Alfonso, me está indicando que no podía accesar. Algo le está pasando. A lo mejor es la irrupción de las tecnologías en esta nueva era. Sí, ya sabes, la magia, la magia. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Roberto Vidal, yo aprecio muchísimo. Y bueno, yo les voy a platicar el día de hoy sobre el derecho penal internacional y la perspectiva de México, como lo comentó, doctor. Y pues para eso, bueno, pues voy a permitirme compartir pantalla. Si me lo habilitó ya el anfitrión. Sí. Ok, gracias. Listo. Listo. Ok, me dice que dice, ¿quién puede compartir? Todos los panelistas. Ok. Ok. Entonces... ¿Ya estamos? ¿Sí se ve? Sí, gracias, Iván. Maestro, doctor Iván Hurtado, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a platicar al respecto sobre este tema de derecho. Y para iniciar esta plática, quiero comentarles que nuestra nación cuenta con un vasto y firme andamiaje de normas internacionales en torno a los derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal. Asimismo, les comento que la política exterior de México se ha centrado en la premisa del desarme nuclear, la no intervención y el respeto al derecho internacional, así como a la solución pacífica de las controversias. No obstante, es palpable que los compromisos jurídicos establecidos
en los tratados internacionales suscritos por México no han sido del todo ejecutados, puesto que el Estado mexicano tiene un gran reto por delante en esta materia, lo cual se los voy a comentar a lo largo de esta participación, de esta plática. A manera de remembranza y para comenzar, les voy a comentar algunos puntos a destacar en el derecho penal internacional y su relación con nuestro país. Como antecedentes tenemos el punto de partida. Déjenme situar. Tenemos como punto de partida y afirmando que el derecho penal internacional pues es una vertiente que surge con la conformación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en el año de 1945. Ello tras el triunfo de los aliados frente a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Es en dicho tribunal que se retoman los preceptos internacionales enmarcados en torno a los derechos humanos y al derecho humanitario. Debo señalarles que es con la constitución de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y los tribunales de heterogénea composición para Sierra Leona, Kosovo y Timor Oriental y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional que el derecho penal internacional surge como una robusta rama del derecho. Sin embargo, debo decirles también que fueron 3 eventos internacionales que despertaron el deseo del mundo por el establecimiento de una Corte Penal Internacional, como lo son, primero, la caída del muro de Berlín en el año de 1989, el conflicto de la antigua Yugoslavia que duró de 1990 a 1993 y el conflicto en Ruanda en el año de 1994. En ese contexto internacional, México estableció una postura en torno a los tribunales penales con carácter internacional, puesto que nuestra nación se oponía a que individuos que hubiesen cometido crímenes contra la humanidad fueran juzgados por ello, sino que a su criterio no existía una disposición expresa en la Carta de Naciones Unidas que facultase al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General para establecer una fuerza de jurisdicción obligatoria en materia penal. Si bien México, desde el punto de vista formal y de la propia técnica jurídica, tenía razón, su visión era limitada toda vez que debe entenderse que la Carta de Naciones Unidas como un documento jurídico vivo que atiende los principios rectores del derecho internacional, los cuales se adaptan a la evolución de la civilización humana. En este sentido, la Carta de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas, proviene de una de las conflagraciones más importantes de la historia, en la cual se cometieron atrocidades inimaginables y que sin duda no debe de volverse a repetir en la historia, o sea, en los futuros de la humanidad. Pese a lo anterior, México participó en los trabajos del Estatuto de Roma, aunque al final se abstuvo. Y bueno, yo ahí sí comento que ahí perdió México la gran oportunidad histórica de haberse consolidado como uno de los países que iniciaban la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se abstuvo y las razones que llevaron al Estado mexicano para tomar tal decisión fueron de variada naturaleza y amplia crítica. Muy criticado fue, yo soy una de sus principales críticas al respecto, pero bueno, para algunos internacionalistas la abstención de México se debe a la no inclusión de las armas nucleares como armas prohibidas en la guerra o en la posición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en torno al estatuto. Sin embargo, y si me lo permiten, mi opinión se inclina a que la diplomacia mexicana durante la década de los 90 fue racia al reconocer una mayor protección a los derechos humanos en el marco del derecho penal internacional.
en vista de que se abría la puerta a una posible sanción proveniente de un tribunal internacional. Esa es para mí la causa del por qué México se abstuvo a firmar el Tratado de Roma, a darle vida a la Corte Penal Internacional en un momento histórico para él. Pero bueno, de aquí nos surge una pregunta que es la siguiente y le vamos a dar contestación. La alternancia política, una nueva visión en materia de derechos humanos para México. Es decir, que si es la alternancia política, una nueva visión en materia de derechos humanos para México. Y bueno, pues quiero comentarles que la respuesta a la anterior pregunta es un verdadero sí rotundo. Y es justo con la alternancia del año 2000 que la política exterior cambió de curso en torno a los derechos humanos, abriendo la posibilidad de adherirse a diversas convenciones internacionales y con ello fortalecer el marco jurídico de protección internacional, de protección, perdón, del individuo. Sin embargo, quiero comentarles que aún en el nuevo gobierno existían reservas ante el tema de la Corte Penal Internacional, lo cual se ve reflejado en el hecho de que México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre del año 2000. Posteriormente, la Nación presentó su adhesión el 28 de octubre del 2005 y finalmente la entrada en vigor fue hasta el 1 de enero del año 2006. Pese a la reticencia antes señalada, el Estado mexicano ha tenido una constante y efectiva participación en lo relativo a la Corte Penal Internacional, ya que México es un miembro prominente de la Asamblea de los Estados, parte del Estatuto de Roma, y se le reconoce su activa promoción de dicho tribunal en diversos organismos internacionales, como en la Organización de los Estados Americanos. Pero antes de proseguir, para dar la perspectiva de México, yo sí quisiera presentar, o sea, hacernos la pregunta y contestar qué es el derecho penal internacional para darle seguimiento a esto. Y bueno, para continuar debo decirles que el derecho penal internacional es la rama específica del derecho que tiene el objetivo de hacer respetar el derecho internacional humanitario, buscando sancionar las violaciones graves a esta rama del derecho, especialmente consideradas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, y cuyo castigo redunda en un interés conjunto de la comunidad internacional. Esta rama del derecho se encuentra sus funciones, sus fuentes en lo señalado en el artículo 21 del Estatuto de Roma, siendo las tres principales las que enuncio a continuación. El propio Estatuto de Roma, incluyendo los elementos de los crímenes, sus reglas de procedimiento y pruebas. En segundo lugar, cuando proceda a los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados y los principios generales del derecho. Es importante que les apunte y que les comente que los principios del derecho penal internacional son recogidos del derecho internacional público, puesto que algunos son reconocidos por la Carta de San Francisco en su artículo 2. Ahora bien, el párrafo 2 del artículo 21 del Estatuto de Roma establece como fuente del derecho penal internacional las interpretaciones jurisprudenciales, puesto que se trata de asegurar una continuidad en las decisiones de la Corte Penal Internacional, en donde la práctica ha creado una especie de jurisprudencia internacional. Siguiendo en este punto, les comento de igual forma que el artículo 21 del Estatuto de Roma menciona a los derechos humanos, lo que resulta de gran importancia toda vez que coloca a los derechos humanos en una posición jerárquica superior al ponerlos como limitación o como parámetros de interpretación del juzgado.
Como les he venido diciendo antes, la importancia de los derechos humanos es de relevancia, ya que el derecho penal internacional es un sistema híbrido que contiene normas y principios que se originan en el derecho internacional público, incluyendo a los derechos humanos. Es por ello que la normatividad de los derechos humanos se envuelve como capa protectora de la normatividad del derecho penal internacional. Un ejemplo sería, que les puedo poner, sería la prohibición del genocidio, que es una norma del derecho humano y que está sancionada por el derecho penal internacional. De lo anteriormente expuesto, puedo comunicarles que el derecho penal internacional es el sistema internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional conforman las bases del orden público internacional, ya que su normatividad está íntimamente correlacionada. Ahora bien, siguiendo esta secuencia, seguiría la siguiente pregunta. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Y antes de comentarles la perspectiva de México ante el derecho penal internacional, quiero explicarles brevemente cuál es la Corte Penal Internacional y el porqué de la importancia en el tema que nos ocupa. Y brevemente lo haré para no tampoco entrar en amplia, porque es una materia muy amplia, pero bueno. Brevemente les expongo que, como les había platicado al inicio de esta presentación, la Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado en la Ciudad Eterna en el 17 de julio de 1998, y el estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002 al obtener 70 ratificaciones. De igual forma, quiero agregar que este punto, que durante la conferencia de Roma se manifestaron dos tendencias claramente marcadas. Por un lado, el grupo de los estados afines, dicho grupo mayoritario estaba conformado por los estados partidarios de una jurisdicción penal fuerte e independiente. Y por el otro, los estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, defensores de su posición privilegiada en el Consejo y en el funcionamiento de la Corte. Pese a lo anterior, la Corte Penal Internacional fue creada y se rige por lo dispuesto en su estatuto, por los elementos de los crímenes y por las reglas de procedimiento y prueba. Asimismo, los elementos de los crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos que regulan los crímenes sobre los que la Corte ejerce su competencia y han sido aprobados por la Asamblea de los Estados parte. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, siendo la primera jurisdicción internacional con carácter permanente y con la competencia para juzgar a individuos por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia en la comunidad internacional en su conjunto. Ahora bien, la estructura de la Corte Penal Internacional, por lo que se refiere a la estructura, les hago notar que son órganos de la Corte Penal Internacional los siguientes: la Presidencia y las Salas, la Fiscalía y la Secretaría. Siguiendo este esquema, la Presidencia y las Salas, en lo que respecta, está integrada por un presidente y dos vicepresidentes que han de tener la condición de magistrados y son elegidos por mayoría absoluta de los magistrados que forman parte de la Corte, para un periodo de 3 años. La presidencia se desempeña fundamentalmente una función de ordenación administrativa de la Corte, con exclusión de la Fiscalía. En cuanto a las salas, estas son los órganos deliberantes de la Corte a los que corresponde la adopción a todas las decisiones judiciales. El estatuto prevé la existencia de 3 salas denominadas respectivamente una sesión de cuestiones preliminares, la segunda sesión de primera instancia y la tercera
sesión de apelación. Luego entonces tenemos la presidencia y que tanto las salas como la presidencia están integradas por los jueces de la Corte, cuyo número es de 18 jueces, y son elegidos por la Asamblea de Estados parte de entre dos listas de candidatos presentados por los estados. Los jueces son elegidos por un periodo de 9 años y sin posibilidad de reelección. La composición de la Corte garantiza el principio del reparto geográfico equitativo, la representación de los principales sistemas jurídicos en el mundo y la representación equilibrada de magistrados, mujeres y hombres. En lo referente a la Fiscalía, esta se configura como un órgano separado de la Corte al que se le atribuye la función de recibir información sobre los hechos que estén dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. Quiero hacerle también de igual forma notar que la Fiscalía está dirigida por un fiscal y en su caso 2 fiscales adjuntos elegidos por la Asamblea de Estados parte para un periodo de 9 años, de igual forma sin posibilidad de poderse reelegir. Y por último, la Secretaría, encontramos que la cual es un órgano responsable de los aspectos no judiciales, es decir, lleva a cabo la administración de la Corte y está encargada de prestarle los servicios que le sean necesarios. Está dirigida por un secretario, el cual es elegido por mayoría absoluta de los magistrados de la Corte para ocupar un periodo de 5 años y que actuarán bajo la autoría del presidente de la Corte. Bueno, pues hasta aquí con la Corte Penal Internacional y entonces pues entramos al punto álgido de esta breve charla, que es la perspectiva de México ante el derecho penal internacional. Y pues llegamos al punto central de esta conferencia. Para ello quiero decirles que no quiero caer en una contradicción, pero debo destacar que la perspectiva de México ante el derecho penal internacional es sin duda paradójica, puesto que se ha suscrito instrumentos internacionales de gran relevancia, pero con una armonización e implementación dentro de la legislación nacional casi inexistente, es decir, nula, desafortunadamente. Para ejemplificarles lo antes dicho, me permito referirme a la propuesta de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, la cual se encuentra bajo una supuesta revisión, vamos a llamarle así, en la Cámara de Diputados desde el año 2010, y ahí sigue, y ahí creo que seguirá. Sin duda existe una reticencia del legislador para llevar a cabo la incorporación de los compromisos internacionales a la legislación mexicana. Sin embargo, ello presenta una ventana de oportunidad para el Poder Judicial de la Federación, puesto que puede pronunciarse en torno a la interpretación y aplicación de las normas internacionales, generando con ella el llenado de lagunas de ley, lo cual hasta el momento de dirigirle estas palabras a ustedes no ha ocurrido, desafortunadamente. Bueno, quiero precisarles que no basta con reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Nuestra nación tiene la obligación con la comunidad internacional y con la ciudadanía de dotar un andamiaje jurídico robusto que permita la buena ejecución de dicha jurisdicción y brindar con ello un punto de certeza jurídica. Asimismo, debo de comentarles que los ciudadanos debemos contar con un tribunal donde podamos presentar un caso por crímenes de lesa humanidad, que mucha falta nos hace en estos tiempos, pues si nosotros volteamos a ver lo que estamos viviendo, muchos de los casos que se están cometiendo en México son crímenes de lesa humanidad, lo configuran perfectamente bien según el catálogo de la Corte Penal Internacional. En fin, como les comentaba, no son solo pasajes en la memoria de México, sino hechos recientes
y que a la luz de la modernidad no pueden negarse o quedar impunes. Si bien como juristas podemos afirmar que existen instituciones que deben velar por la no perpetración de crímenes de índole internacional, la ausencia de una normatividad interna efectiva genera un alto porcentaje de impunidad en torno a los delitos de lesa humanidad, como son la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, de los cuales un número considerable de nuestra población, lamentablemente, lo han sufrido. En fin, a fin de concluir mi participación, quiero expresarles que los compromisos internacionales que México ha contraído en torno al derecho penal internacional deben de ser la ventana de oportunidad para enriquecer el marco jurídico nacional y brindar al individuo la certeza y protección jurídica necesaria. De igual forma, no debe de olvidarse que en nuestra nación se ha constituido actos de lesa humanidad que deben de ser de conocimiento de la Corte Penal Internacional y con ello que un tribunal internacional juzgue a los actores que han cometido o que están cometiendo estas atrocidades, sin importar su jerarquía dentro de la política mexicana. Y finalmente, comento a ustedes que debemos de dejar de lado el doble discurso y por un lado debemos de reconocer que México en el ámbito internacional es un actor preponderante, pero que debe obligatoriamente instrumentar en su legislación interna de manera pronta y adecuada la ejecución de las normas internacionales, permitiendo con ello una reforma a la legislación penal que brinde el buen desarrollo del Estado de Derecho y con ello evitar la impunidad en torno a la materia penal. Por mi parte es todo. Yo les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que ya se incorporó el doctor Alfonso Muñoz de Cote. Bienvenido, querido amigo. A quien le damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto agradecemos la participación en su conferencia de nuestra querida amiga, la doctora Norca López Samarripa. De igual manera vemos en pantalla a la doctora honoris causa y maestra en Derecho, Miriam Saldaña, quien nos ha hecho el favor de incorporarse a este panel. En seguimiento de lo que nos ha comentado o conferenciado nuestra querida amiga, la doctora Norca López Samarripa, creemos que es fundamental, en nuestra opinión, una modificación legislativa imperante en el artículo 21 constitucional en lo referente al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ya que en la actualidad constituye una reserva encubierta que impide dar un efecto útil al Estatuto de Roma. Esa es mi humilde opinión en esta parte de esta conferencia. Sin embargo, para hacer los comentarios más especializados, le ruego al doctor Alfonso Muñoz de Cote que nos haga favor de intervenir con sus comentarios, por lo que le cedemos el uso de la palabra. Adelante, mi querido Poncho. El micrófono. Muchas gracias, señor presidente del Congreso Nacional de la Abogacía y gran amigo, doctor Roberto Vidal, muy amable, al maestro Mayolo Medina Linares, que nos acompaña, al secretario general, al doctor Iván Hurtado, y por supuesto a la doctora Norca María Cristina López Samarripa, felicitarla por esta exposición magistral en la cual nos da claramente en el contexto de la Corte Penal Internacional
y esta relación con México. Fue claro y muy enriquecedor su participación, como siempre, de la doctora, que yo quisiera aquí expresar varias cosas. Esa Segunda Guerra Mundial que comenzó hace 2 días, el 1 de septiembre, pero del año del 39, con 81 años y 2 días, en los cuales hubo más de 100 muertos, 100 millones de muertos, para que entendamos la magnitud del evento. Los más pesimistas dicen 120, los menos dicen 60 millones de muertos. En la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19, hubo 9 millones de soldados, 7 de civiles, 6 millones murieron de hambre, pero 28 millones de heridos porque eran las muertes persona a persona, gladiador contra gladiador, en donde la fuerza y era ojo por ojo y diente por diente. No podemos repetir las muertes por provocación misma de la persona física, del líder, del presidente, del estadista, que por nacionalismos absurdos quieren cambiar la frontera de un lugar a otro. Se pasaban tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial metros discutiendo semanas y muertos y muertos y muertos había. Hoy en día tenemos una muerte bacterial, una muerte del COVID que nos tiene encerrados en las casas a la mayoría de las personas, cuidándonos del cuidado, cuidándonos de los cercanos, los jóvenes de los grandes de los medianos, y más muertos y más muertos. Y lo peor es que no se sabe si esto va a parar pronto o no. El planteamiento que hace la doctora Norca López Amarripa, en donde los crímenes claros y fuertes, genocidio y todas las barbaridades que también oímos en las noticias todos los días, con muertos por la delincuencia organizada, por muertos por los abusos de gobernantes, de policías o de institutos. Lo vemos a diario. Y las leyes van lento. Ya lo dijo el presidente de este Congreso, el doctor Vidal, que hay que modificar en este artículo 21. Por supuesto que sí. Estados permanentes que no permiten que sus jefes de Estado sean juzgados. Nada más los tercermundistas, nada más los países que cayeron de desdicha. Perdió el gobierno de Kosovo, se crea un tribunal ad hoc y se trata de componer, dando a niño ahogado la penalidad a ese jefe de Estado. Creo que esta Corte Penal que está instituida desde principios de año, como dice la doctora, en julio del 2002, ya está esperando al malo, esperando al malvado. En aquel tiempo de estudio del derecho penal a principios de la década de los 60, el maestro Carlos Arellano, y en su libro dice, ¿es Corte Penal Internacional o Corte Internacional Penal? ¿Es un derecho penal internacional o es un derecho penal internacional? La doctora López Amarripa la trata extraordinariamente todo el proceso, cómo se configura, cómo se realiza esta Corte Penal Internacional. Y sí creo que la pregunta de muchas gentes del público y de la sociedad es, México en este tiempo, este derecho internacional que se ha vuelto global,
que el multilateralismo ha instituido a partir de hace 75 años instituciones de todo tipo, y bien lo dijo la doctora, gracias al derecho internacional público existimos. Gracias al derecho internacional público, el Corte Penal va avanzando. Lo que sí es que si utilizamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cortes internacionales, la europea, la africana, la asiática, en donde estas cortes van a juzgar principalmente de lesa humanidad u otros delitos, pudiéramos hacerla más ágil. Yo sé que Roberto Vidal es penalista y es experto en esta materia. No sé, agilizar más para que pues sea más expedito, más pronta el juzgar. En México se ha dicho que si se juzga a un presidente o a otro por cuestiones estas, que si Atenco, que si la delincuencia organizada. Y para terminar, y agradezco la invitación de la doctora, en la plática que hemos tenido antes de esta conferencia, los gobiernos no quieren que vengan a juzgar a sus mismos. Si de por sí hoy decimos, oiga, los juzgamos, vamos a juzgar por otras cosas, hacemos una encuesta y yo no sé, quieren o no quieren, claro, es político, pero cuando se trate de penal un organismo internacional, pues a lo mejor vamos a hacer una encuesta para ver si tal jefe de Estado en tal momento tuvo una culpa a la cual debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Yo felicito mucho a la doctora López Amarripa y seguiremos analizando estos temas de gran interés. Y qué bueno que el colegio, sí, con gran entusiasmo e interés, trate estos temas que a lo mejor los académicos los tratamos con pinzas para que pues, no se vayan a enojar tal o cual por insinuar que en algún momento puedan ser juzgados ex jefes de Estado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, estimado Alfonso, doctor Alfonso Muñoz de Cote. Nosotros apreciamos infinitamente que nos hayas hecho el favor de asistir a esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía para hacer tus especializados y amplios conocimientos en la materia de la conferencia magistral de nuestra también queridísima amiga doctora Norca López Amarripa. En seguimiento de lo que aquí comentan, si mal no recuerdo, hace prácticamente 10 años que México es parte del Estatuto de Roma y aún no se oficializa la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, ni tampoco ha adecuado los demás ordenamientos jurídicos internos para hacer del Estatuto de Roma una realidad en el país y cumplir a cabalidad con sus responsabilidades internacionales. Aunque en teoría los jueces nacionales pueden y deben aplicar los instrumentos internacionales de los que México es parte, incluyendo por supuesto aquellos en materia de derecho penal internacional, en realidad la práctica mexicana se ha inclinado más hacia la creación de normas internas que implementen dichas obligaciones internacionales que a la interpretación y aplicación judicial de instrumentos internacionales. De ahí la gran importancia de esta conferencia magistral impartida por la doctora Norca López Amarripa. Y para continuar con los comentarios, yo le ruego a nuestro muy querido amigo, otro especialista en el tema penal y sobre todo en temas inherentes a la seguridad pública y a la seguridad nacional, a nuestro muy querido amigo, el maestro Mayolo Medina Linares, quien en su larga trayectoria en el servicio público, entre otras responsabilidades, ha sido el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estimado amigo, yo te ruego que hagas uso de la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Permítame primero agradecer al Congreso Nacional de la Abogacía el convidarme a participar en estas conferencias, porque obedece a un ejercicio que no debemos de dejar nunca. Quienes tenemos el interés de participar y de seguir acercando las ideas que puedan mejorar las condiciones de seguridad pública y justicia penal en nuestro país, siempre serán bienvenidas. Hace algunos años constituimos una fundación para el estudio de la seguridad y gobernanza, y justamente ese es parte de nuestra génesis, de nuestro objetivo, provocar este tipo de intercambios para generar ideas, para generar debates, pero sobre todo acercar algunas posibles soluciones. A mí me parece que efectivamente, ya lo mencionaba sin duda la doctora López Amarripa, estos instrumentos que nos hemos dado los seres humanos y sobre todo la Consonancia de Naciones para que en este derecho penal internacional evitemos que las fronteras de los países impidan la aplicación de la justicia. Ese es un principio fundamental. De ahí que sí felicito nuevamente a Roberto, que esta iniciativa de invitar en esta ponencia a la doctora López Amarripa, que nos abre los ojos, efectivamente, de esos instrumentos internacionales que hoy dispone la Consonancia de Naciones, pero sobre todo, que nos haya abierto los ojos de estos faltantes que México sigue teniendo en razón de que seguimos con un doble discurso. Y si no aprendemos a decir las cosas como son, difícilmente vamos a dar el siguiente paso. Es decir, vamos a seguir pasando por lo que yo llamo, y discúlpenme la palabra, esta como hemorragia legislativa, pero donde los otros instrumentos adicionales que le den vigencia objetivamente a leyes secundarias y reglamentarias para la aplicación de las modificaciones que hacemos a leyes básicas como la Constitución, tengan un efecto cierto. De tal manera que yo me felicito, repito nuevamente, el que el Congreso Nacional de la Abogacía promueva este tipo de discusiones. Sin duda, los tratados internacionales, como bien lo comenta nuestra panelista, son la vigencia de esta ponencia. El Estatuto de Roma, sin duda, es así como la piedra angular, que le da sentido a la parte que hoy ha abordado, donde efectivamente es la no intervención como una de las partes importantes, al menos en la aplicación de nuestro país, y la protección de los derechos humanos y humanitarios. Se constituye sin duda la Corte Penal Internacional como ese instrumento donde se reflejen efectivamente en el espíritu de la ley a los hechos concretos en razón de esclarecer los hechos y que permitan que esos delitos que se hayan cometido de una manera de lesa humanidad puedan ser juzgados. Y repito, evitar que las fronteras internacionales impidan la aplicación de la justicia. Pero me llamó mucho la atención y me gustó cuando dice nuestra ponente que México está como en una paradoja, ¿no? Y casi nula, en razón de que efectivamente nos adherimos al Estatuto de Roma, pero esta ley, como lo menciona Roberto, de cooperación, sigue en revisión y pareciera que no hay sanción para ese cuerpo legislativo que no hace su tarea. Y eso es muy triste, porque efectivamente nadie apunta a esos faltantes que, si bien es cierto, no hay sanción, pero entonces nos cruzamos de brazos y no decimos por qué razón México no se ha adherido. Y nadie levanta la mano y dice, ¿por qué no podemos iniciar una especie de revisión? No en la parte legislativa, sino nosotros como digamos, interesados en que esta ley de cooperación sea revisada y aprobada en su caso, o cuáles son aquellas inquietudes que surgen en razón de la parte legislativa y se puedan aclarar. Pero casi han pasado 10 años de una revisión. ¿En qué estado está?
cómo se encuentra y valdría la pena tal vez encontrar alguna explicación sobre ese sentido. Finalmente, yo quisiera retomar esta palabra que bien dejó entre nosotros la doctora López Amarripa, en razón de dejar el doble discurso. Ya nuestro amigo Muñoz de Cote lo mencionaba. A veces no nos gusta decir las cosas como son, pero creo que vale la pena hacerlo. Si no tenemos la Constitución y los tratados internacionales como nuestra guía y piedra angular del respeto del derecho y de los derechos humanos y de los derechos humanitarios, vamos a caer en lo que hoy está sucediendo lamentablemente en nuestro país, el populismo punitivo. ¿Hacemos una encuesta para juzgar a los expresidentes? Perdón, ese no es derecho. Es correcto. Eso es violatorio de los derechos humanos. Y pareciera que no hay una voz que diga, bueno, eso no puede existir. No sabemos sobre qué hecho se va a preguntar a las personas en razón de la famosa consulta. ¿De qué se va a acusar? ¿Hay elementos? ¿Qué es lo que busca un proceso penal? La verdad, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia. Y no se da ninguno de esos preceptos. Entonces sí estamos cayendo en algo que a mí me parece muy grave, pero que sí, efectivamente, políticamente tiene una raja importante. No es este el panel de discusión, pero sí creo que debemos ser muy cuidadosos y quienes creemos, y es justamente el derecho que nos rige, el que hace la convivencia, no tan solo de los gobernados, sino de la consonancia de naciones, el que debe prevalecer con nosotros. De tal suerte que yo felicito sin duda a la doctora Norca López Amarripa, pero sobre todo al Congreso Nacional de la Abogacía, que nos abra estos espacios para abordar estos temas y que sigamos, ¿no?, pensando y diciendo que el derecho nos debe de regir como humanidad. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, maestro Mayolo Medina. Gracias, gracias. Muchas gracias, estimado Mayolo. Como siempre, es un gusto verte y más escucharte, siempre con esa puntualidad y acuciosidad. Por supuesto que compartimos muchos puntos de vista desde hace ya más de 40 años que tenemos el gusto de Ni lo digas, Roberto, porque yo tenía pelo y negro, por favor. Entonces, sin duda hay varios conceptos que aquí se han vertido y que de manera natural están en la agenda jurídica de este Congreso Nacional de la Abogacía y que siguiendo con la materialización de su objeto social, habremos de revisar para impulsar algunos proyectos de iniciativa de ley de tal suerte que ajustemos algunas cosas o cuando menos impulsemos el ajuste de algunas cosas. Sin duda los crímenes de lesa humanidad es la parte toral de esta Corte Penal Internacional, en donde, dicho sea de paso, como bien lo apuntó la doctora Norca López Amarripa, la imprescriptibilidad es una base sustantiva. Ya lo dijimos anteriormente, si verdaderamente se pretende acabar la corrupción en este país, por ejemplo, a lo mejor bastaría con evitar la prescripción de los delitos generados por la corrupción. En fin, muchas cosas que tratar. Como siempre, cuando tenemos una brillante conferencista como la doctora López Amarripa, la vertiente de conocimiento, el abanico de las cosas que hay por hacer se abren rotundamente. Yo quiero pedirle de favor a la doctora HC y maestra en Derecho, Miriam Saldaña Chairés, legisladora en pausa, que nos haga favor de darnos sus amables comentarios. Por favor, amiga querida. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. Doctora Norca López Amarripa, con muchísima atención la escuché, siempre con sus comentarios muy acertados. Y bueno, a los demás que nos acompañan a través de las redes sociales y en este panel, gracias por estar aquí acompañándonos. Quisiera comenzar leyendo
el artículo 133 de nuestra Constitución Política, que es muy corto, pero nos va a dar una breve introducción de lo que quiero enseguida comentarles. El artículo 133 dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es a la letra lo que dice nuestro artículo 133 de la Carta Magna, y quiero hacer un paralelo ahora comentando que en el año 2012 fui parte fundacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, por sus siglas COPECOL, que es una organización que contiene a todos los congresos, a los 32 congresos de nuestra federación. ¿Para qué? ¿Para qué formamos esta COPECOL? Pues precisamente para agilizar la homologación de las leyes, porque había estados que, por ejemplo, se votaba algo en el Senado y en la Cámara de Diputados y había estados muy retrasados para homologar sus leyes y poder implementar esas nuevas leyes federales. Y esto dicho, les comento que para mí ha sido una sorpresa escuchar sus comentarios sobre el hecho de que México suscribió el Estatuto de Roma y que no ha homologado sus leyes lo suficiente y lo necesario para poder implementar lo que este estatuto dice. Entonces, realmente para mí lo tomo también como compromiso desde mi trinchera para ver qué podemos hacer para agilizar esta homologación. Y además, México somos un país donde las masacres están a la orden del día. Las desapariciones se cuentan por millares, por millares. Entonces, por supuesto que somos un país que estamos sufriendo crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿quién es el responsable en México? Sabemos las responsabilidades del presidente de la República en turno, que debería pues asumir esas responsabilidades, dar la cara de lo que está sucediendo, ¿verdad? Incluso yo creo que cada vez que tenemos elecciones en México, una de las demandas como ciudadanos hacia los candidatos en general sería: ¿está usted dispuesto a hacerse responsable de lo que está ocurriendo en el país y a tratar de resolverlo, ¿verdad? Porque yo creo que nadie queremos a un presidente echando la culpa a otras situaciones o a actores pasados, sino decimos: lo que queremos es que nos resuelvan, ¿verdad? Y entonces es muy importante conocer qué atribuciones tiene esta Corte Penal Internacional, ¿verdad? ¿Qué atribuciones tiene y de qué forma se atraen los asuntos? ¿De qué forma los mexicanos en un momento dado pueden organizarse? Por ejemplo, estoy pensando a todas esas madres de desaparecidos. ¿De qué forma pueden organizarse para llevar sus asuntos a un nivel internacional si piensan que ya agotaron las instancias nacionales y que no les han dado respuesta? Considero que es muy importante toda esta información que se puede socializar dentro del país, pero por supuesto que deberíamos de comenzar, como bien lo señaló el doctor Alfonso Muñoz de Cota, que bueno, México primero debe de tener sus leyes homologadas de forma a que se pueda dar un proceso como lo manda la ley,
de cada situación, de cada demanda. Pues no me resta más que felicitar tanto al doctor Roberto Vidal, presidente de este Congreso Nacional de la Abogacía, por el liderazgo que tiene en organizar estas conferencias que realmente nos dan luz sobre los temas y son temas muy aterrizados a nuestra situación actual que estamos viviendo en México. Y doctora López Amarripa, pues también muchas gracias por compartirnos su conocimiento y su experiencia. Es cuanto. Muchísimas gracias, estimada Miriam. Siempre es un placer escucharte y verte. Coincido plenamente contigo. La magnífica conferencia de la doctora Norca López Amarripa nos acerca un tanto ese deber ser y lo contrasta con esa realidad que tiene en cuanto a la perspectiva en México. Dando seguimiento a los comentarios y a la conferencia de todas y todos ustedes, me atrevo a parafrasear un tanto a Hans Kelsen, a Kant, en su crítica a la razón pura, ¿no? Cuando habla de la filosofía de la responsabilidad más allá a la filosofía de la convicción. Es decir, en tratándose del servicio público, lo que debe de predominar es la filosofía de la responsabilidad. Un gobernante de cualquiera de los tres órdenes de gobierno se debe de regir, porque para eso protesta la Constitución y de todo lo que de ahí emana. Se debe de regir por el deber ser, se debe de regir por la responsabilidad que tiene. El servicio público es un asunto de responsabilidad. Uno debe de llegar ahí para hacer lo que debe de hacer, no lo que creo que debo de hacer, no lo que dicten mis convicciones en cuanto a lo que debo de hacer. En fin, podríamos abundar mucho en este tema, sin embargo, sesgaríamos la parte sustantiva de esta conferencia. Siguiendo el curso de la conferencia, yo le voy a rogar a nuestro querido amigo, el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, quien es un académico de renombre en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos haga favor de hacer uso de la palabra para escuchar sus comentarios. Por favor, querido maestro. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal, por sus palabras. Agradezco desde luego a la doctora Norca López Amarripa por haberme invitado a comentar esta conferencia magistral por parte de una de la más grande especialista en el tema en nuestra universidad o en el país, me atrevería yo a decir, una persona de quien se aprende siempre escuchándola o leyéndola en sus textos. Y bueno, agradecer en general al Congreso Nacional de la Abogacía por el espacio y por permitirme emitir estos comentarios y ver a grandes catedráticos y amigos como la maestra Miriam Saldaña, el doctor Alfonso Muñoz de Cote, el maestro Mayolo o el secretario general del Congreso, el doctor Iván Hurtado. Bien, pues hay mucho que decir sobre la Corte Penal Internacional en general y en específico sobre el caso de México. Apenas para complementar lo que nos dijo la doctora Norca López Amarripa. Bueno, en primer lugar, me parece que esta corte, y digo, no estoy diciendo nada nuevo, trae la inspiración, ya comentaba el doctor Roberto Vidal de Immanuel Kant, bueno, el Abate Saint-Pierre, esta idea nacida sobre todo en el siglo XVIII de tener órganos supranacionales a los cuales pudieran someter de cierta manera a los estados, ¿no? Que a su vez, así muy en la idea de Thomas Hobbes del hombre en estado de naturaleza que debe ser sometido a una estructura normativa, sino pues
van a terminar matándose entre ellos. Pues lo mismo, la misma idea inspira al abate Saint-Pierre, primero a Immanuel Kant, a nivel internacional. Ellos entienden al mundo como un lugar en el que, de la misma manera que los seres humanos, las naciones actúan, se encuentran en estado de naturaleza y es preciso someterlas a determinadas jurisdicciones supranacionales para poder encauzar sus actos. Y vemos lo importante que resulta organismos como la Corte Penal Internacional. No es gratuito que vemos que hay países, sobre todo aquellos que tienen regímenes de corte autoritario o regímenes que, si bien pueden ser considerados democráticos, pero hacia el exterior tienen una actitud belicista, ¿no? Los que siempre están reticentes a formar parte de estos organismos, Estados Unidos, China, Israel, Cuba, Nicaragua, no son parte de la Corte Penal Internacional o no han ratificado la entrada en vigor del Estatuto de Roma. En el caso de nuestro país, bueno, se pueden decir muchísimas cosas y creo que es muy pertinente, desde luego, todo lo que ya han comentado. Nuestro país ha sufrido, desgraciadamente, crímenes como los que son sujetos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y coincido, creo que todos coincidimos, todos los panelistas que este día estamos aquí, coincidimos en que México no ha hecho lo suficiente para complementar la acción de la Corte Penal Internacional, aún a pesar de que México es signatario de múltiples compromisos en materia de derechos humanos, y lo paradójico, en 2018 llega un gobierno que se asume de izquierda y que había promovido, el mismo grupo que ahora gobierna, había promovido en 2011, si no mal recuerdo, una petición a la Corte Penal Internacional para juzgar al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad. Vemos los firmantes de esa petición, la encabezó el actual titular del Instituto Nacional de la Defensoría Pública, y ahora que son gobierno, pues no le han dado la suficiente celeridad a los ajustes legislativos para insertarse dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con total efectividad, ¿no? Hay una mayoría absoluta en las cámaras que podría muy bien, con un poco de voluntad política, echar a andar. Sin embargo, como ya en parte de los comentarios del maestro Mayolo, vemos que desgraciadamente, no solamente en la actualidad, sino pareciera una característica común de la justicia mexicana, ser selectiva y estar determinada por los tiempos políticos. Vemos, como también ya lo han comentado otros panelistas, que en México actualmente, pues, el cambio de gobierno no significó el cese de los actos de violencia en nuestro país. Pareciera que, al contrario, que se han tomado medidas un tanto erráticas, que esta cuestión de la pandemia nos muestra de una manera sin par que las medidas que se han tomado a este respecto pues no han sido las correctas, y pudiera caerse en algún supuesto de irresponsabilidad o de ineptitud por parte de algunas de las autoridades, que le está costando la vida a miles de personas, y no pareciera tener fin esta tragedia. La violencia ya endémica de nuestro país desde hace lustros, pues empaña el día a día de nuestros noticieros y de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pareciera también, y lo digo a título personal, y quizá alguien más coincida conmigo, que el propio gobierno no quisiera comprometer su
su estabilidad o alguna imputación futura que pudiera hacérsele por ajustar la legislación nacional de manera adecuada al funcionamiento y a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que ésta pudiera tener en algún momento operación completa en nuestro país respecto de los delitos que ella conoce. Vemos también, ya lo comentó también el maestro Mayolo, esta cuestión de la consulta para juzgar expresidentes, uno de los cuales quizá al que más interés tiene este gobierno de imputar, pues al expresidente Felipe Calderón. Podría muy bien imputársele en medios internacionales. Me parece que existe en la actualidad pruebas suficientes como para realizarlo de una manera correcta. Sin embargo, pareciera que a lo que se aspira pues es a realizar pues quizás suene inadecuado decirlo así, pero un teatro con miras electorales, no tanto para ejercitar en verdad una adecuada impartición de la justicia. Esto tiene que ver con la Corte Penal Internacional por este tipo de delitos que se le imputan al expresidente y que, como señalo, deberían de realizarse con las pruebas que existen. Digo, su exsecretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos por múltiples delitos relacionados con lo mismo. Debería de encauzarse por las vías institucionales nacionales y supranacionales. Para eso está la Corte Penal Internacional. Los tribunales ad hoc que en su momento fueron antecedentes de esta Corte Penal Internacional, llámese Nuremberg o Tokio respecto a la Segunda Guerra Mundial, o Yugoslavia o Ruanda en los años 90, pues mostraron de cierta forma pues su efectividad. La Corte Penal Internacional se estatuye para eso, ¿no? Y México pues es parte de múltiples instrumentos internacionales y debería, en este caso, y sobre todo porque el actual gobierno llegó con esa bandera y muchos de sus integrantes realizaron una petición que ya señalé en 2011 tendiente a juzgar a un presidente en aquel entonces, hoy expresidente, y que debería de encauzarse por estos medios. Sin embargo, mientras sigamos apostando al cálculo político o a los tiempos electorales, se pervierte el ejercicio efectivo de la justicia. Creo que, y ya para redondear mi comentario y cerrar, que estos ejercicios son fundamentales, difundir el conocimiento de estos instrumentos internacionales, no solamente entre la comunidad jurídica, que desgraciadamente, pues, en muchos casos, pues, no mira más allá de las fronteras mexicanas. Hay que difundir más el derecho internacional penal. Me parece fundamental para la formación no solamente de internacionalistas, sino de penalistas, de constitucionalistas, de abogados de todo tipo, y difundirlo sobre todo entre el público en general. La función de la Universidad Nacional pues es una función pública, que una de sus metas pues es llevar el conocimiento no solamente a quienes forman parte integrante de la misma, sino a la población mexicana en general. Nosotros como académicos de la UNAM, pues es una de nuestras funciones, y yo celebro que existan estos foros para debatir, para difundir la cultura jurídica internacional en todos los ámbitos. Y eso, desde luego, pues va a redundar en que no caigamos en la creencia de considerar que una consulta popular pueda subsanar pueda subsanar asuntos para los cuales existen canales institucionales nacionales y supranacionales que podemos realizar de una manera mucho más efectiva si en verdad se quiere ejercitar la acción de la justicia contra estos delitos. Pues dejo aquí mi comentario, agradeciendo nuevamente al Congreso Nacional de la Abogacía por
por la oportunidad y a la doctora Norca por haberme invitado y a los funcionarios del propio Congreso por permitirme el espacio. Muchas gracias y pues un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. El Congreso Nacional de la Abogacía celebra más la participación del querido maestro Juan Antonio Pérez Sobrado, como lo dije hace un momento, connotado académico de la Facultad de Derecho, nuestra alma mater. En un pequeño comentario yo señalaría que si la verdad, la sinceridad y la protección de la ciencia son elementos sustantivos de la justicia, creo que en México tenemos un problema real de injusticia. Yo le quiero rogar a la maestra Miriam Saldaña Chairés que nos haga favor de leer una pregunta que está en el panel de herramientas de Eric Pavel, si es tan amable, que es una pregunta para nuestra conferencista. Por favor. Sí, como no, con muchísimo gusto. Incluso comentar antes que tanto en Facebook Live nos están siguiendo bastantes personas y otros por distintos medios. Muchas gracias por estar acompañándonos. Entre los comentarios hay, por supuesto, felicitaciones, ¿verdad? También los leo. Hay saludos. Hay quienes incluso están solicitando la posibilidad de tener las diapositivas. Hay una pregunta de Arturo Castro, dice: doctor Vidal y a los panelistas, ¿qué hará el Congreso Nacional de la Abogacía para aspirar a un mejor país? Vía amparo contra omisiones del Poder Legislativo. Publicaremos la postura de nuestro Congreso para generar cultura de la legalidad. Son de las preguntas que están. El doctor Eric Pavel Galeano Mayo dice: buenas tardes, excelente ponencia. En México se han cometido delitos de lesa humanidad por los cuales no ha habido justicia. Por tanto, ¿qué acciones se necesitan concretar para que la Corte Penal Internacional deje de ser ineficaz? Bueno, es tal cual el comentario y pregunta que hace el doctor Pavel. Por favor, estimada doctora Norca. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal. Con todo gusto. Yo quisiera puntualizar, la Corte no es ineficaz. Lo que está siendo ineficaz es precisamente la forma en que los estados están introduciendo su ley, o sea, la normatividad a su ley interna. No le está dando un seguimiento. Estamos en un incumplimiento internacional. Hace un rato, la doctora Saldaña mencionaba el artículo 133 constitucional, el cual pues es de suma importancia dentro del derecho internacional, ya que es la jerarquía de las normas. Y entonces ahí nos dice claramente que los tratados internacionales están por encima de las leyes secundarias, sí, por debajo de la Constitución, siempre y cuando no sean en materia humanitaria, en derechos humanos. Pero este asunto de los crímenes de lesa humanidad, pues son, por eso yo lo decía en mi plática, que es carácter completamente humanitario. Entonces estamos en un incumplimiento internacional. Y contestándole al maestro, al doctor, que estoy viendo la pregunta, Eric Pavel Galeano Mayo, de qué acciones se necesitan para concretar que la Corte Penal Internacional deje de ser ineficaz, ya le estoy comentando. Para mí la Corte no es ineficaz. Ineficaz es precisamente el procedimiento que están haciendo los estados parte para llevar la justicia. ¿sí? Al menos en el caso de México. Eso es lo que yo veo.
yo veo que nos falta mucho por caminar. Yo sí quisiera ver a esos líderes que han abusado del poder sentados, ¿sí? Sentados, no solamente a Calderón, sino a muchos de los actuales que están abusando del poder, simplemente en esta crisis pandémica que estamos viviendo. Ya lo decía el doctor Alfonso Muñoz de Cote, que son cifras y cifras de muertos y muertos, ¿verdad? Y yo creo que eso es un delito de lesa humanidad, porque lo encuadra perfectamente bien. ¿Quién es el responsable? Pues sabemos quiénes son los responsables. Entonces, yo no solamente quisiera haber sentado ahí a un Calderón o a un Carlos o a un Andrés Manuel, yo quisiera ver no solamente líderes de países como de Latinoamérica, sino quisiera ver a un Donald Trump, quisiera ver ahí sentados. Pero bueno, la acción es de que primero, bien lo dijo el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, que los estados, que tomara una relevancia de autonomía la Corte, que no dependiera de la forma estatal. Esa es una de las soluciones, que fuera un poco, o sea, dentro de la autonomía del Estado, porque son los propios estados quienes impiden precisamente el seguimiento y el cumplimiento de esta Corte Penal Internacional. Sí, esa es la explicación que yo le doy al doctor. Muchísimas gracias, estimada doctora. Creo que muy amplia su explicación. Quisiera saludar, veo entre los participantes, son muchos, saludaré de manera sucinta a Arturo Castro, al maestro Arturo Castro, quien es justamente uno de los integrantes de este Congreso Nacional de la Abogacía, Araceli Cárcamo, maestra en Derecho. Veo también a la licenciada Yasmín, a la maestra Yasmín Patricia Gutiérrez, a quien le saludamos con mucho afecto. Respondiendo a la pregunta que nos hacía el maestro Arturo Castro sobre qué está haciendo o cómo se vislumbra el Congreso Nacional de la Abogacía en este contexto, es muy simple. Nuestro objeto social está perfectamente escrito, está perfectamente dicho, y ahí entre las cosas que tenemos está el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. Y esto implica pugnar por el fortalecimiento institucional. Nosotros sabemos que en una república deben de existir instituciones fuertes para que justamente prevalezca el imperio de la ley y que todos verdaderamente seamos iguales ante esta. Es decir, que todos, absolutamente todos, estemos sometidos a este imperio, no al imperio de una persona. Y por otro lado, ser un interlocutor eficaz de la comunidad jurídica, de la sociedad en general, ante el Estado mexicano. Espero haberle dado respuesta a nuestro distinguido amigo. Quisiera abrir el micrófono para cualquiera de los panelistas. Si quieren hacer sus comentarios finales, por favor, está abierto. Bueno, pues entonces, como siempre lo hacemos, vamos a permitirnos entregar un reconocimiento a la doctora López Samarripa por su conferencia magistral. Le ruego al señor secretario general, doctor Iván Hurtado, nos haga favor de ponerlo en pantalla. Y quiero complementar nuestra participación subrayando y señalando lo siguiente. La doctora Norca López Samarripa es la presidenta de la Comisión de Derecho Internacional de este Congreso Nacional de la Abogacía. La doctora Miriam Saldaña Chairés es la presidenta de la Comisión de Derecho Ecológico de este Congreso, por lo que apreciamos infinitamente y señalamos que ellas, al igual que muchas otras personalidades, son parte
de la riqueza de este Congreso Nacional de la Abogacía, que se ha enriquecido justamente con la participación de distinguidas personalidades de amplia trayectoria en el servicio público, como lo es el maestro Mayolo Medina Linares, que más allá de filias o fobias políticas, ha sido muy objetivo en sus comentarios, al igual que los de todos ustedes. Aprecio infinitamente la participación de mi muy querido amigo, me da muchísimo gusto verte, querido doctor Alfonso Muñoz de Cote, siempre es un placer escucharte y más en estos temas donde eres especialista. A mi muy querida amiga, mi hermana del alma, la doctora maestra Miriam Saldaña Chairés, y siempre bienaventurado el ver y escuchar al maestro Juan Antonio Pérez Sobrado. Querido maestro, un placer escucharte y esperemos que nos hagas el favor de acompañarnos en más paneles. Esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía está a tus órdenes y a las órdenes de todas y todos ustedes. A mí en lo personal no me queda más que agradecer infinitamente la excelsa conferencia de, repito, nuestra muy querida y muy respetada doctora Norca López Amarripa. Amiga querida, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado, a todo el público que nos ha estado siguiendo, aquí ha estado viendo, muchas gracias. Gracias a los que nos están felicitando, Arturo Castro, a varios jóvenes que están subiendo, o personas, Margarita Sedacano, en fin, muchas gracias, doctor Vidal, por este espacio, y gracias a los participantes por haber comentado. No me resta más que agradecerles, y bueno, pues esperemos pronto volvernos a estar juntos en otro escenario. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Vidal. Al contrario, gracias a todas y todos ustedes, a nuestros seguidores de Facebook, de Instagram, de YouTube y por supuesto de esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. A todas y todos ustedes les deseo un feliz día y un fuerte abrazo para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Iván Hurtado, secretario general de este Congreso, que hizo posible esta transmisión y el apoyo logístico que nos ha brindado. Un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta la vista. Saludos. Adiós. Saludos.